Bueno, buenos días. Vamos a esperar unos segundos para ver si se conectan más participantes a la webinar. A esperar unos 3 minutos para ver, como les digo, si se conecta alguien más. Bien, ahora en virtud del tiempo, comencemos el webinar. Bueno, mi nombre es Máximo Sotomayor. Soy, digamos, gerente del departamento o la división tributaria de Grupo Mon, ¿cierto? Grupo Mon es una firma legal, ¿cierto? Y de tax y de asesoría que está en toda Latinoamérica, a excepción de Venezuela, ¿sí? Y bueno, particularmente lo que nos convoca hoy día tiene que ver con los beneficios que se pueden dar por mantenerse como un contribuyente por OPYME. ¿Ya? Bien, dicho eso, veamos de qué se tratan estos beneficios. ¿Sí? Antes, digamos, antes de entrar propiamente tal a los beneficios, vamos digamos, cuáles son las normas que de alguna manera nos atañan respecto a estas materias. Primero, tiene que ver con la publicación de la ley 20.780, ¿sí? La publicación de la ley 21.210, el decreto ley 824 y la circular 62 del año 2020 que tienen relación con digamos, con este régimen de tributación de ProPyme, ¿ya? ¿Por qué las nombro a todos? Ustedes me pueden preguntar ya, pero ¿y qué tiene que ver la ley 20.780? Lo que pasa es que igual es importante saber de esa ley, porque en ese momento se cambiaron los regímenes de tributación y al final del día hay algunos que podrían ser muy similares a los que tenemos en vigencia, ¿cierto? Después de la publicación de la ley 21.210. Bien. Bueno, los contenidos que vamos a ver hoy día son los siguientes. Son los requisitos, los beneficios, y podríamos hablar otro tipo de temas que a lo mejor no tienen que ver ni con requisitos ni con beneficios, ¿ya? Bien. Primero, antes de que entrar a los beneficios, o nosotros debiésemos tener claridad, o el contribuyente debiese tener claridad, ¿cierto? De cuáles son los requisitos de entrada o de permanencia del régimen ProPyme, ¿ya? Porque por norma general, todos los contribuyentes, al momento de constituirse y de dar inicio al proceso de iniciación de actividades, van a calificar por defecto un D3, ¿ya? A no ser que no cumplan con el requisito de entrada. ¿Ya? ¿Y cuál es el requisito de entrada? Que mi capital propio, mi capital efectivo, no sea superior a 85.000 UFs. Si no cumplo con ese requisito de entrada, ¿cierto? Me voy a ir por defecto al 14A, al sistema semi-integrado. Bien, ok. Hagamos de cuenta o supongamos por un momento que nosotros como contribuyentes cumplimos con ese requisito de entrada, ¿sí? Y califico en este régimen ProPyme y todos los años, termina el periodo cierto tributario el 31 de diciembre del año X y tenemos que hacer la prueba o el test para ver si cumplimos con los requisitos de permanencia. ¿Y cuáles son esos requisitos de permanencia? En términos sencillos, el requisito de permanencia tiene que ver con que mis ingresos o mis promedios de ingresos de los últimos 3 años no sea superior a 75.000 UFs, con la excepción o con la posibilidad de sobrepasarlos por una sola vez, siempre y cuando que lleguen hasta, digamos, los 85.000 UF, pero el promedio tiene que seguir siendo no mayor a las 75.000 UF. Es decir, me puedo acceder un año hasta 85.000 UF, pero el promedio tiene que seguir siendo las 75.000 UF. Ya. El tema ahí, respecto a ese punto de los topes de los ingresos, yo tengo que considerar mis ingresos totales del año, ¿sí? Es decir, mis ingresos del giro, ¿sí? Y tengo que considerar
los ingresos de mis relacionadas de acuerdo a las normas que están en el artículo octavo, número 17 del Código Tributario. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cuáles son esas normas de relación? Tienen que ver cuando hay un controlador y controladas, ¿sí? Y ese controlador y controladas, ¿cierto? Si una persona natural, una persona jurídica tiene el control, digamos, más del 50, el 50 más uno, o la dirección, administración o representación de esa sociedad, y tiene más tiene esos atributos, contaminaría a todas las empresas que son parte de este grupo o de este holding, ¿ya? Por lo tanto, hay que considerar el tema de las relacionadas. ¿Ya? Bien, y el otro requisito es que ¿cómo se llama? Eh, de que sus ingresos, perdón, que el 35, las rentas que tienen que ver con los capitales mobiliarios, qué sé yo, no excedan el 35% de los ingresos totales de, de este contribuyente. ¿Sí? Ahora, como les digo, yo si no incumplo, si cumplo alguno de estos requisitos que yo le acabo de decir, sí, lo incumplo, me va a sacar el propio servicio por incumplimiento o yo debiese salir de régimen, ¿sí? A cuando haga esta revisión y voy a empezar a tributar desde el año siguiente al del incumplimiento, ¿sí? El año siguiente al del incumplimiento. Ahora, si yo decido cambiar de régimen por incumplimiento el primero de enero del año siguiente, si yo quiero cambiar de régimen desde el primero de enero del año en que yo decido cambiar de régimen, ¿sí? Eso es más o menos para permanecer en este régimen de tributación. Bueno, acá está lo que yo les comentaba antes, que eran los requisitos para este es de entrada, el capital efectivo, perdón, el capital efectivo es de entrada, y los otros dos son, digamos, de permanencia, ¿ya? Entendamos esto que yo les dije de la renta de capital inmobiliario, tiene que ver con, digamos, explotación de bienes raíces agrícolas, participación en contratos de cuenta de participación, sí, o la tenencia o posesión de cualquier título de derecho social y acciones de derechos sociales o otros fondos de inversión, que esa sumatoria no tiene que exceder el 35% de mis ingresos totales del año. Si lo excedo, me cambio el régimen, me salgo el régimen por incumplimiento. Por lo tanto, ese análisis yo lo voy a hacer a 31 de diciembre cada año. ¿Ya? Entonces, obviamente me va a entrar en vigencia el cambio de régimen por incumplimiento el 1 de enero del año siguiente. Por lo tanto, yo mi renta, por ejemplo, hagamos de cuenta que nosotros hacemos la revisión el 31 de diciembre del 2023. ¿Ya? Y nos damos cuenta que incumplimos uno de estos requisitos, que el promedio de los últimos 3 años exceda las 75.000 UF como promedio, ¿sí? Y que perdón, que tengamos este problema con estos bienes digamos, mobiliario o de ese tipo, y es mayor al 35% del total de mi ingreso. Entonces, ¿qué ocurre? Hago ese análisis y yo a contar del 1 de enero tendría que cambiarme de régimen. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando haga mi declaración de impuesto a la renta, lo voy a hacer el 31 de diciembre del 2023, que lo pago en abril del 2024, pero con el régimen 14 de 3. Eso corre, el cambio de régimen corre para adelante. Bien, ¿cuáles son los beneficios que se pueden ver en un régimen ProPyme? ¿Ya? Eh, el Servicio de Impuesto Interno pondrá a disposición de estos contribuyentes, ¿cierto? Según la información que tenga a la mano el servicio, es decir, de acuerdo a toda la información de los agentes retenedores, para efectuar una propuesta de de declaración de impuesto a la renta. ¿Ya? Ahora, esa propuesta, como su nombre lo dice, es propuesta, entonces tengo que validar lo que está ahí, ¿sí? Si falta información, agregarla. Si hay información que esté incorrecta o errónea, tengo que modificarla, ¿sí? Y en base a eso, hago mi declaración de impuesto a la renta. ¿Ya? En la práctica, ¿qué es lo que uno realmente hace? Revisáis la propuesta y mucho tenéis que modificarlo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Haces la declaración bajo tu, digamos, como que no toma en consideración esa propuesta, o tiene errores, es preferible hacerla uno. Pero, en estricto rigor,
tiene la posibilidad como les dije, era yo, de que el servicio me va a entregar esa propuesta. Es lo mismo que cuando hace una propuesta de una persona natural. Pues llega la propuesta y uno tiene que verificar que toda la información que está ahí esté correcta y que en realidad esté toda, que no falte ninguna renta ya. Bien, la tasa por norma general es de un 25% y particularmente para el año comercial 24 es un 12,5, comercial 23, tasa 10, ¿sí? Y esta rebaja del 25 al 10 y este año va al 12,5, obviamente fue mediante la publicación de la ley 21.578. Ahí se mantuvo esta rebaja de tasa, ¿sí? Del 25 al 10, una tasa transitoria, ¿ya? Pero cuando venza o se cumplan, ¿cierto? Los plazos que están en esta ley 21.578, la tasa va a ser un 25 en un 12,5. ¿Ya? Otro beneficio que es bastante importante, si me comparo con un D8, por ejemplo, es que en un D3 yo tengo derecho a utilizar todos los créditos establecidos en el decreto ley 824, la ley de impuesto a la renta, ¿cierto? En contra del impuesto de primera categoría. Porque en un D8, por ejemplo, yo tengo muy pocos créditos, ¿cuáles? Los PPMs y el 38 bis. Acá tengo todos los créditos que siempre hemos imputado en contra del impuesto de primera categoría. ¿Ya? Otro beneficio es que está liberada de aplicar corrección monetaria, de acuerdo al artículo, o se está liberada de aplicar corrección monetaria, por lo tanto, no aplicaría las disposiciones que están en el artículo 41 de la ley de la renta que tienen que ver con la corrección monetaria de los activos pasivos, digamos, no monetarios. ¿Ya? La depreciación de los activos es instantánea e íntegra, ¿sí? En el mismo año en que esos activos fueron adquiridos. Ahora hay que tener cuidado ahí porque como esta, este contribuyente hace su determinación de la base imponible en base a flujos, yo podría considerar como gasto por conceptos de depreciación para efectos tributarios lo que esté pagado de ese activo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si yo voy a comprar un activo y lo pago en cuotas, ¿sí? ¿Cuánto podría llevar como gasto de depreciación de ese activo? Solamente las cuotas que haya pagado durante el año, no el total. ¿Ya? También, sí, pasa más o menos lo mismo con las existencias. Si las existencias las compro en un año, por ejemplo, 23 comercial y la pago en el año 23, es gasto completo independientemente que tengan mis bodegas esas existencias. ¿Ya? Acá en la determinación de la base imponible, como yo les dije, en base a flujo, ¿sí? Entrada y salida de plata. Es como cuando en algún momento dentro del, digamos, de la carrera profesional o laboral de nosotros, es muy similar a cuando uno se a flujo efectivo, ¿ya? Ahí, digamos, sirve bastante ese informe como para preparar esta base imponible de un contribuyente, ¿cierto? Eh, del PROPYME del D3, ¿ya? Está liberada de llevar o preparar los registros de renta empresariales, salvo que venga de arrastre si es que no se constituyó desde el 2020 en adelante, es decir, que venga con saldos del 30 de diciembre del 2019, ¿cierto? Que tengan que ver con rentas exentas, ¿sí? De los impuestos finales. Ya, ahí tendría obligadamente que controlar el REXEL y digamos, el REX para controlar el tema de las rentas exentas. Ahora uno siempre lo hace igual. ¿Por qué? Porque si por algún motivo me tengo que cambiar de régimen, ahí, bueno, una cosa de control, llevar esto, digamos, igual sirve tenerlo siempre, el tema de los registros de renta, pero no estoy obligado por ley, digamos, siempre y cuando no tenga rentas exentas de impuestos finales. Ya, determina un capital propio tributario simplificado, ya, por lo tanto no me voy a las normas del 41 de la ley de la renta, sino que hago un capital simplificado, chiquitito, cortito, simple, ¿sí? Ahora uno podría en un balance determinar el capital propio tributario como siempre lo hemos hecho anteriormente y simplificado y no necesariamente me va a dar lo mismo porque como hago determino mi base imponible en base a flujo es distinto, ¿ya? También tienen un tema de pagos de provisionales mensuales, ¿sí? Que tiene que ver con una cuestión de apoyo a la pyme, ¿sí? Pero por norma, la iniciación de actividades, la tasa de PPM sería de un 25
Si los ingresos del año, ya cuando esté en régimen, es decir, en operación, si los ingresos del año anterior son menores a 50.000 UF, 0,25%, si son mayores a 50.000 UF, 50. Y aquí hay que ver el tema del apoyo a las pymes. ¿Por qué? Porque se paga la mitad, de acuerdo a la ley que yo les decía, la del 21.578 de apoyo a las pymes, se bajó la tasa, digamos, de manera transitoria por esa ley. Por lo tanto, lo que yo les señalé, los números que están ahí al inicio de las actividades sería un 0,125. Lo mismo ocurriría si mi ingreso del año anterior son inferiores a 50.000 UF, también 0,125, y 0,25 si son mayores a 50.000 UF. Eso también digamos, interpretado por nuestra administración tributaria en la circular 34 del 2023, que se refiere particularmente al tema de los PBM y que hace esta aclaración, ¿cierto?, respecto a estas medidas de apoyo que hizo el Estado para bajar la tasa de PPM, ¿ya? Otra cosa que es positiva, ¿sí? Eh, es el tema de que la tributación de los socios es de acuerdo a dividendo percibido. Es decir, si no retiran la plata, la posan en la empresa, no se tributaría con impuestos finales hasta que el socio decida, ¿cierto?, retirarla o hasta que se haga una distribución de un dividendo. Por lo tanto, ahí se podría diferir el pago de ese impuesto final, ¿ya? La calificación tributaria, ¿por qué les digo eso que es importante? Porque el artículo de 8 obviamente se gatilla la tributación al momento que se genera la renta en el año, independientemente que el socio accionista haya retirado la plata, las rentas se le entienden atribuidas, entre comillas, en el mismo periodo de acuerdo a la participación que tiene sobre el capital. Eso, acá yo creo que esta medida es una cuestión positiva respecto a los socios o a los accionistas respecto a su impuesto final, porque si no retiro, no pago impuesto final. En cambio, si estuviese en un D8 o en un ex 14A, tributaría en el mismo periodo que se generó esa renta. ¿Ya? La calificación tributaria también de las distribuciones o de los retiros se hace o se determina al final del periodo, el 31 de diciembre. Recuerden ustedes que con los regímenes antiguos, el 14B antiguo, sí, la calificación tributaria se hacía al momento en que se pagaba o se distribuía el dividendo, se ponía a disposición del socio o se abonaba en cuenta. Es decir, no sé, pues si ridiculicemos un poco el tema, si hacíamos un dividendo todos los días del año, en ese momento, en cada uno de esos días se daba o se determinaba la calificación tributaria de ese retiro. Ahí en ese mismo momento se veía el tema de los créditos, cuánto crédito le teníamos que asignar y en fin. ¿Sí? Aplica el beneficio tributario del que está consagrado en el artículo 14, que es el tema de si cumplo con ciertos requisitos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos requisitos? Que mi promedio de ingreso en los últimos 3 años no sea mayor a 100.000 UFs, ¿sí? Podría yo acogerme a este beneficio del 14 letra E, que tiene que ver con que voy a tributar por la mitad, ¿cierto? Por el 50% de la base imponible. Ahora, ese beneficio tributario no puede ser superior a 5.000 UF, más o menos 180 millones de pesos, ¿sí? Pero igual es un beneficio, ¿sí? Lo voy acumulando en mi registro RAI vía capital propio, ¿cierto? Pero ¿cómo se llama? Es un beneficio porque no tributo en ese año con primera categoría. Ahora, esa renta, ese beneficio, como no tributó primera categoría y se me fue a mi RAI, a la renta afecta impuestos, ¿cierto? Vía capital propio, se me aumentó el RAI de esa renta que no pagó primera categoría, ¿sí? Es decir, se me aumentó mi RAI por la renta que pagó primera categoría y por la que no pagó primera categoría, es decir, el 50-50, pero me voy con la mitad del crédito nomás. ¿Por qué? Del crédito que yo le podría asignar a los socios. ¿Por qué la mitad? Porque pagué impuesto primera solamente por la mitad de la renta que generé en el año. ¿Sí? Entonces ahí podría tener un tema con el global, porque me podría decir, no es que podría, voy a tener menos crédito para asignarle a los socios si pago solamente acogiéndome a este beneficio tributario sobre el 50% de la renta líquida. Ahora, se puede pagar voluntario después la mitad, ¿sí? Se puede pagar el impuesto de primera categoría de carácter voluntario y lo puedo hacer igual, ahí no tendría problema de incidencia en los impuestos finales, ¿ya?
Bueno, ahí en la letra O hablábamos del tema del pago del PPM, digamos, pago voluntario. Ahora, el tema en lo que está señalado en la letra N es una cuestión súper importante porque los socios o accionistas van a tener como crédito el 100% del impuesto de primera categoría pagado por la compañía. Y eso igual no es menor, porque, por ejemplo, en el 14A vigente, solamente los socios accionistas tienen digamos, la posibilidad de imputar contra impuestos finales el 65% del crédito. El otro 35% va en carácter de débito fiscal. Acá no, es el 100%. ¿Sí? ¿Puedo pagar PPP voluntario? Sí, sí puedo. Lo hago a través del formulario 50. ¿Sí? Ahora, mucha gente lo hace directamente en el mismo formulario 29. ¿Sí? Pero se tendría que hacer, en estricto rigor, se debiese hacer vías formulario 50. La tasa máxima de tributación de impuestos al complementario un 40, no así si fuera un 14A, porque en estricto rigor, si fuera un 14A, un socio de un 14A, y estoy en la tasa en el tramo de global complementario de 40% y recibo dividendos de una sociedad que tributa bajo las normas del artículo 14A, mi tasa sería de un 49,75, perdón, un 49,45. Pero la ley en el artículo 56, número 4, dice que si ocurre esto, y cumplo con otros requisitos, la tasa máxima de global complementario debiese llegar al 44,45 porque más como crédito un 5%. Por lo tanto, si fuera un régimen atribuido, la tasa máxima de tributación de global complementario no un 40, es un 44,45. ¿Ya? Lo otro importante es que llevo contabilidad completa con norma general, pero puedo optar a contabilidad simplificada. Esto igual lo encuentro importante llevar contabilidad, una cuestión de orden, una cuestión digamos, de control, ¿sí? Es importante siempre llevar la contabilidad. Estoy liberado de llevar inventario, no tengo que hacer inventario todos los años, como ocurre, ¿cierto?, en otros regímenes de tributación. Y también tengo o puedo optar al beneficio del PPUA. El PPUA es que recibo dividendos de otras compañías y yo tengo una pérdida tributaria y esos dividendos, esos retiros que yo hago de esta empresa, se vienen con un crédito, ¿sí? Con un crédito que puedo asignar los socios, un crédito por impuesto de primera categoría, ¿cierto? Que como tengo una pérdida, puedo pedir que me lo devuelvan. En la actualidad, para el año tributario 2024, yo puedo solamente pedir el 50% de ese, de ese beneficio del PPUA, porque recuerden ustedes que antes era un 100%, después pues un 90, un 80, un 70 y ahora un 50%, y se supone que ya el próximo año ese beneficio se pierde por una cuestión legal, no una cosa que esté diciendo solamente yo, ¿sí? Bueno, eso en términos súper sencillos son los beneficios que yo me voy a coger en un 14D3, ¿sí? Yo pienso, en lo personal, va a depender de muchas cosas qué régimen de tributación uno al final del día escoge. ¿De qué va a depender? De cuál es la política de distribución de retiros de dividendos que haga una compañía, ¿sí? La cantidad de renta que genere, ¿sí? De quién al final del día se hace, ¿cierto? Con el pago del impuesto de primera categoría. ¿Por qué digo esto? Porque si soy un D3, el impuesto de primera categoría lo va a pagar la compañía, ¿cierto? La sociedad, y cuando el socio retire la plata, esas rentas, se va a llevar la renta y el crédito contra impuestos finales. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el D8? Como no pago primera, todo el impuesto recae en la persona natural, o en el socio, ¿cierto? O en el socio o en el accionista de esa empresa que está acogida, en ese caso, al 14 de número 8. Entonces, hay que ver muchas, digamos, variables para ver qué régimen de tributación es el que más digamos, me beneficia al final del día. Yo en lo personal, sin hacer mucho análisis, creo que el 14 de 3 es un súper buen régimen. Sí, el único problema que yo le veo al 14 de 3 es el tema del flujo. ¿Por qué? Porque en algún momento se dijo que era muy fácil este régimen de tributación, pero en la práctica no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque yo tengo que hacer una relación entre el banco
y los gastos y los ingresos. Entonces tengo que relacionar, no sé, el depósito de un día, a ver a qué factura está relacionada para poder decir que ese ingreso está pagado, está percibido y haría parte de mis ingresos en la base imponible a esta primera categoría. Lo mismo pasa con los gastos. Tengo que ver en la salida de, de la cuenta bancos, ¿cierto? Cada una de esas salidas y revisarla con cada una de las facturas que están en la cuenta de los bancos. Ya, es una cosa que en ese sentido lo encuentro un poco lento de hacer, ¿sí? Lento de hacer, pero al final del día uno siempre encuentra una manera de cómo hacerlo más dinámico o más rápido en un Excel, que si uno lo puede manejar por ahí. Pero sí encuentro que eso es un poquito, digamos, lento. Hacer, no sé, para hacer un caso, hagamos de cuenta que somos una empresa que emitimos, no sé, 1.000 facturas por mes. Tendríamos que revisar 1.000 líneas del balance de los ingresos, compararlas con seguramente los depósitos que nos hicieron, que a lo mejor, no sé, son 12.000 líneas al año, igual que los ingresos. Entonces, hay que tener ahí un tema de ¿cómo se llama?, de dedicarle un poco de tiempo a la determinación de este régimen de educación. Pero aparte de eso, yo creo que es un súper buen régimen. Y como les digo, al final del día uno puede armarse algún archivo en Excel que de alguna manera me aliviane un poco este trabajo de relacionar los ingresos con digamos, las cuentas de resultado o ingresos con la entrada en los bancos y también el tema de los gastos. ¿Ya? Yo creo que en ese sentido es un buen régimen. Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda, si tienen alguna duda para aclararlas, para que me la escriban por chat y, bueno, dejarlos invitados a que visiten nuestra página del grupo. Como les dije, tenemos participación en toda Latinoamérica, sí, con oficinas establecidas en cada uno de los países, sin tercerizar, eso es lo que voy. Y si tienen alguna duda tributaria, en lo personal, yo encantado digamos, de que me escriban un correo o que me llamen por teléfono para poder prestarle las asesorías que ustedes necesiten en materias de tributación. No sé si tienen alguna duda y para que me la escriban por el chat. ¿No, no tienen dudas? Bien, entonces, bueno, fue un gusto, insisto, haber podido compartir con ustedes digamos, esta webinar de los beneficios que tiene un ProPyme o mantenerme como ProPyme. Ahí me escribió alguien, a ver. Ah, no, me puso muchas gracias, bien, Carolina, de nada. Ya, insisto, cualquier duda que ustedes tengan, pueden hacérmela llegar por correo a través de Marta o de María Elena. Sí, y yo con gusto les voy a contestar vía correo. Ahora, tendríamos que ver ahí, digamos, el nivel de profundidad que les tendría que dar en la respuesta, ¿ya? Pero con mucho gusto yo en atenderlo, así que les dejo la invitación extendida para que cualquier duda que tengan se contacten con Mon, digamos, con el grupo Mon, para que podamos ser partners de ustedes, insisto, en el tema tributario o en el tema si tienen un problema laboral, un tema penal, un tema corporativo, civil, qué sé yo. Tenemos toda esa gama de servicios a vuestra disposición en caso de que así lo requieran. Así que me despido, fue un gusto haber estado con ustedes esta mañana y que les vaya bien y que les vaya bien en el proceso de renta. Así que un abrazo y cuídense.